Muy buenas tardes, queridos alumnos. Continuamos con el avance de la materia de bioquímica. Hoy vamos a ver la composición química del diente y su medio. El diente, como ya habíamos visto en la parte introductoria, consta de varios tejidos. El esmalte es el tejido más externo del diente y el más duro, el más mineralizado. Seguidamente viene la dentina, tenemos la pulpa, el cemento y el hueso. También podemos ver acá la encía, el margen o la hendidura gingival, ¿no es cierto? Y también las partes del diente. Estas partes son la corona, el cuello y la raíz del diente. Tejidos mineralizados. Los tejidos mineralizados por un lado se van a formar y por otro lado se van a destruir. Resorción es sinónimo de destrucción del tejido óseo. Ahí va a haber desmineralización. En cambio, en el otro sentido de la formación va a haber mineralización. El hueso, la dentina y el esmalte van a tener constituyentes orgánicos e inorgánicos. Esto va a ser muy particular para cada tejido, es decir, van a tener una cierta constitución y una organización estructural. También en la parte orgánica vamos a encontrar proteínas como el colágeno en sus diferentes tipos, proteínas no colagénicas también y proteínas plasmáticas. Por tanto, los tejidos mineralizados como el hueso, el esmalte, la dentina y el cemento van a tener una matriz orgánica formada por proteínas estructurales que justamente nos van a formar estas estructuras, estos tejidos. Estas proteínas estructurales como el colágeno, las glicoproteínas y los proteoglicanos nos van a formar esta matriz, esta especie de red donde se van a ubicar todos los componentes mineralizados, es decir, estas proteínas se van a mineralizar y siempre esta mineralización se va a producir con participación del calcio, por lo que se va a denominar calcificación. Estos tejidos tienen la particularidad de tener gran dureza y resistencia mecánica. No nos olvidemos, y ya les adelanto, por ejemplo, el colágeno de tipo 1, que es la proteína mayoritaria en huesos y en dientes, es una proteína que se denomina de alta tracción. Esto quiere decir que no se va a romper al primer mordisco, por así decirlo. Entonces debe quedar claro que los tejidos mineralizados, como ya lo habíamos dicho también en la introducción, tienen una composición química formada por constituyentes orgánicos y por constituyentes inorgánicos. Y su formación y destrucción se va a deber a un metabolismo fosfocálcico. Es importante también mencionar que huesos y dientes van a tener una matriz extracelular que contiene elementos orgánicos de origen conjuntivo que están mineralizados y estos cumplen la función de sostén y protección de tejidos blandos durante la masticación. Por tanto, los constituyentes orgánicos de un tejido óseo van a estar predominantemente compuestos por colágeno tipo 1. Fíjense, representan el 90%, las proteínas no colagénicas de 6 a 7% y las proteínas plasmáticas de 2 a 3%. Las proteínas no colagénicas se producen localmente en el tejido. Son de carácter ácido, como las fosfoglicoproteínas. Sus funciones no están claramente definidas durante el proceso de mineralización. Veamos ahora las proteínas no colagénicas. Entre estas tenemos a la osteocalcina, que es una proteína que contiene 49 aminoácidos. Es específica del hueso. En este tejido podemos encontrar de 15 a 25% de esa proteína, de la osteocalcina.
es sintetizada también por los odontoblastos. Y en su cadena tenemos 3 residuos de ácido gamma carboxiglutámico. Esa proteína se liga fuertemente al calcio y a la hidroxiapatita. Otra proteína no colagénica es la osteonectina. Es una fosfoglicoproteína, es decir, una proteína conjugada. ¿Por qué? Porque aparte de tener proteína, contiene fósforo y glúcidos, de ahí viene glico. Es muy importante ya comprender esto. Esta proteína se encuentra en hueso y dentina, entre 15 a 25%. Se liga al colágeno y a la hidroxiapatita. Juega un rol muy importante en las etapas iniciales de mineralización del hueso. Otras proteínas no colagénicas son la osteopontina y cialoproteína ósea, que también son fosfoglicoproteínas. En el hueso se van a encontrar en un 10%. Estas proteínas se ligan a receptores celulares y a la hidroxiapatita, siempre hablando de la mineralización. Son proteínas y acá se van a ir uniendo minerales. El rol es la unión de células óseas justamente al mineral. Y también tenemos otras pequeñas moléculas de proteoglicanos, es decir, también proteínas conjugadas que contienen proteína y glúcido, que representan un 4%. Por tanto, la formación de la matriz orgánica, y cuando digo matriz orgánica me refiero a estas proteínas. En el hueso, esas proteínas van a ser fabricadas por los osteoblastos, donde va a haber una intensa actividad de la fosfatasa alcalina, que es una enzima que ayuda en la mineralización. En la dentina son los odontoblastos, que van a dar lugar a la predentina. En el esmalte son los ameloblastos que nos van a producir las proteínas que se encuentran en el esmalte. Pasemos a ver ahora los constituyentes minerales. Fundamentalmente vamos a ver calcio y fósforo. El calcio va a representar 37-38% en peso en estos tejidos mineralizados y el fósforo el 18%. La relación ponderal va a ser igual a 2.1 y la relación molar de 1.6. Por tanto, son estas sales fosfocálcicas las más abundantes. También vamos a tener sales de carbonato, citrato, sodio, fluoruro, magnesio. Por tanto, no se olviden de esta fórmula. La fórmula de la hidroxiapatita, que es un complejo mineral de calcio y fósforo. Aparte de hidroxiapatita, en un tejido mineralizado vamos a encontrar también bruchita o fosfato cálcico secundario. La relación molar es igual a 1. En un pH mayor a 7, que es pH alcalino, se va a disolver y se va a transformar en hidroxiapatita. Ahora también es importante remarcar que tenemos fosfato tricálcico amorfo con relación molar de 1,5 y también fosfato octocálcico con relación molar de 1,33. ¿A qué se refiere la relación molar? Se refiere a la cantidad de calcio que hay en relación al fósforo. Si dividimos la cantidad molar de calcio sobre el fósforo, nos va a dar en el primer caso en la bruchita una relación molar igual a 1. Quiere decir que hay la misma cantidad de calcio que de fósforo. En el segundo caso tendríamos más cantidad de calcio y en el tercer caso también, porque ya no es 1, es 1,5 en el segundo caso y en el tercer caso 1,33. Hay que remarcar que la hidroxiapatita es la que le va a dar una estabilidad cristalina máxima al tejido mineralizado. Continuamos con los constituyentes minerales y en esa diapositiva debemos remarcar sobre todo que la incorporación de iones flúor a la hidroxiapatita va a hacer que obtengamos fluoroapatita, que es más resistente
al ataque ácido, por tanto disminuye su solubilidad y esto lo hace resistente a la aparición de caries. Bien, luego de haber estudiado la composición química de los tejidos mineralizados de manera general, ahora pasamos a ver la composición química del diente. Para mencionar primeramente que los factores que influyen en esta composición son la dieta, la posición del diente en la boca, la localidad geográfica, la edad, el estado del diente, la historia clínica del individuo. Todo esto considerando que nosotros somos individuos genéticamente únicos, que todo lo que comamos, por ejemplo, va a influir bastante en la composición química de nuestros dientes. Si no consumimos muchos lácteos, muchos productos ricos en calcio, en minerales, no vamos a tener buenos dientes. Ahora, en relación a la posición del diente en la boca, un premolar o un molar no va a tener la misma composición química que un incisivo. En cuanto a la localidad geográfica, un individuo que vive en un país asoleado no va a tener la misma composición química en sus dientes que un individuo que vive en un país donde no hay mucho sol. ¿Por qué? Porque él no va a tener mucha vitamina D, la cual ayuda en la calcificación de los dientes. También va a influir la edad porque un joven no va a tener la misma composición química de sus dientes que un anciano. Y también el estado del diente. Un estado de un diente averiado, cariado, no va a ser igual que un diente sano. La historia clínica del individuo también va a influir porque si este individuo ha enfermado bastante, ha tomado tetraciclinas, por ejemplo, estas tetraciclinas manchan los dientes y no va a ser igual su composición química de sus dientes comparando con un individuo sano. Componentes inorgánicos del diente. Vamos a encontrar calcio y fósforo en forma de hidroxiapatita, que no es otra cosa que un complejo de calcio y fósforo. Muy repetitivo tal vez, pero no lo olviden. Tiene 10 calcios, 6 fosfatos, 2 oxidrilos, también tiene agua, carbonatos, magnesio, flúor, cloruro. Encontramos también en un diente estroncio, que se absorbe antes de la erupción. Su concentración no varía con la edad. Y el vanadio, fíjense que es tan importante, estimula la mineralización y protege de la caries, casi igual que el flúor. El plomo también está presente, pero en mayor cantidad en personas que han sido intoxicadas por este mineral. Esto se da en mineros que se dedican a la extracción de plomo. Y esto se da o se observa en una forma de banda marrón azulado que se encuentra en el diente y parecería que está manchado, pero es un signo de intoxicación por plomo. Encontramos entre los componentes orgánicos citrato con mayor concentración en el esmalte y en la unión dentina-esmalte, lactato también en iguales concentraciones, nitrógeno que obviamente va a estar en forma de proteínas también como colágeno, glicoproteínas, proteoglicanos. Por ejemplo, en la dentina vamos a encontrar mayor cantidad de proteínas de 20 a 22% en relación a un esmalte que va a tener de 0,6 a 0,5% solamente. Y esto va a estar en relación a que el tejido sea más mineralizado o menos mineralizado. ¿Cuál va a ser el más mineralizado? El que tiene menos cantidad de proteínas, que en este caso va a ser el esmalte. Continuamos con los componentes orgánicos. También vamos a encontrar en un diente carbohidratos. Entre los carbohidratos mayoritarios, es decir, que se van a encontrar en más cantidad, vamos a tener galactosa, glucosa, manosa, silosa. Y en cantidades pequeñitas, o sea, en indicios a la rhamnosa. También hay lípidos, sobre todo en los odontoblastos hay una mayor cantidad de lípidos. Y es que las células dentarias tienen que tener también moléculas que les proporcionen energía. También tenemos ácido cítrico o citratos.
Pasamos a ver el esmalte, la capa más externa del diente, que es producido por las células que se llaman ameloblastos. Es el tejido más duro del organismo humano. Está compuesto fundamentalmente por hidroxiapatita. El esmalte es translúcido de color blanco o gris azulado. El color de nuestros dientes, por tanto, está dado por la dentina y está determinado genéticamente. Podemos tener un cuidado bucal único, pero si genéticamente nuestros dientes tienen que tener un color, lo van a tener. Continuamos con el esmalte. Este tejido está en relación directa con el medio bucal y con la dentina subyacente por su superficie interna. En el cuello también tiene relación inmediata con el cemento. En esta parte el esmalte es más delgado, extremadamente delgado. Su espesor máximo es de 2 a 2.5 milímetros en piezas anteriores y hasta 3 milímetros en piezas posteriores. Un poquito más en los molares que en los incisivos, podríamos decir. Por tanto, componentes inorgánicos del esmalte. El esmalte está formado principalmente por material inorgánico, 99.5%, y el restante representaría la sustancia orgánica donde están las proteínas, un 0,5%. Va a haber también agua entre este material inorgánico, porque no nos olvidemos, el agua es una molécula inorgánica. 4% de esta agua es agua libre que va a utilizarse por la célula para su trabajo, para realizar reacciones de síntesis, de degradación. Esta agua va a llenar los espacios libres de esa red cristalina y matriz orgánica formada por las proteínas. El agua en un esmalte alterado va a ser mayor porque como se ha desmineralizado va a volverse como una esponja que va a absorber agua y que eso puede representar mayor a 150% de agua en peso. En el esmalte, la hidroxiapatita es el componente inorgánico mayoritario que se encuentra en bastante cantidad. Tenemos también carbonatos que van de 1,95 a 3,66% y esto va aumentando desde la superficie hasta la unión amelodentinaria, o sea, más al interior hay más carbonatos, más al exterior va a haber más hidroxiapatita. También vamos a encontrar sodio de 0,25 a 0,90% con mayor concentración al interior del esmalte, porque siempre el sodio va a estar asociado con el agua y juntos siempre van a encontrarse en cualquier compartimento, en este caso en el esmalte. También tenemos magnesio de 0,25 a 0,56% y es 3 veces más elevada en la región amelodentinaria. También se va a encontrar en el esmalte cloro, que va de 0,19 a 0,30%, siendo más abundante en la superficie. También tenemos hierro, de 8 a 218 partes por millón, flúor, con una concentración muy alta en la superficie que va disminuyendo hacia el interior, es decir, hacia la región amelodentinaria. Y también vamos a encontrar zinc, plomo, cobre, estroncio y plata. Puesto que hemos hablado bastante de la hidroxiapatita, vamos a ver su estructura química más detalladamente. Este nombre de apatito o apatita, que es indiferente nombrarlo de las dos formas, responde a esta fórmula D5T3M. D5 representa al catión divalente, que puede ser el calcio o el bario. T3 al oxianión trivalente, que puede ser fosfato o arseniato, y M al anión monovalente, que puede ser oxidrilo, fluoruro o cloruro. En una celdilla unitaria vamos a tener esta fórmula de 10T6M2, que va a resultar de multiplicar 5 por 2, 10, 3 por 2, 6 y 2 por 1, 2. Por tanto, la fórmula de la hidroxiapatita va a tener 10 calcios, 6 fosfatos y 2 oxidrilos. Esta parte del oxidrilo es la parte más sensible al ataque por ácidos.
Esa es la razón por la cual se fluorizan los dientes, para hacer que la hidroxiapatita se convierta en fluoroapatita, que es bastante resistente al ataque ácido y por tanto nos va a proteger de la caries. En este esquema podemos observar una celdilla unitaria. Fíjense, ahí están distribuidos los elementos fósforo, calcio y oxidrilo. Estas celdillas unitarias se van a ir apilando unas sobre otras para dar lugar a la formación de un prisma. La unión de los prismas va a dar lugar a los cristales pequeñitos. Luego estos cristales pequeñitos se van a juntar y nos van a dar un cristal grande de hidroxiapatita. Lo más importante a remarcar acá es que la hidroxiapatita, que se encuentra en estado sólido cristalino, se va a solubilizar en medio ácido. Estamos hablando ya de un pH 5. En un esmalte ya vamos a encontrar desmineralización. Entonces, fíjense, se va a hidrolizar esta hidroxiapatita. Fíjense la flechita lila, y en la flechita roja, en un medio alcalino, se va a recalcificar, es decir, va a haber una remineralización. Por eso es que decimos que cuando el diente se encuentra en un pH ácido, va a haber una desmineralización, y si está en un medio alcalino, va a haber formación de sarro. Acá tenemos nuevamente un cuadrito donde mostramos los tipos de fosfato cálcico, un poquito más ya completo. Tenemos los diferentes compuestos, fosfato diácido de calcio con su fórmula, su relación calcio-fósforo, fosfato monoácido de calcio, fosfato octocálcico, fosfato tricálcico, hidroxiapatita, fluoroapatita. Fíjense en estos dos últimos, la relación calcio-fósforo no varía, es de 1.67, es decir que calcio y fósforo se encuentran en la misma cantidad. Lo único que ha variado es la sustitución de los oxidrilos por el flúor. Continuando, vamos a ver los sustituyentes iónicos en la molécula de hidroxiapatita. Los sustituyentes del calcio pueden ser el magnesio, el sodio, el potasio, el plomo o el estroncio. Y los sustituyentes del fosfato, carbonato, bicarbonato, citrato o arseniato. Sustituyentes del oxidrilo, cloruro, fluoruro, carbonatos, bromo y yodo. Entonces queda claro, el esmalte tiene baja concentración de proteínas. Es importante remarcar que estas están conformadas por los aminoácidos prolina, ácido glutámico, histidina, glicina, ácido aspartico, serina, arginina y alanina. Entre estas proteínas encontramos glicoproteínas y muy poco colágeno. Y no olviden estas proteínas que están remarcadas de verde. Estas son las proteínas del esmalte: amelogeninas, enamelinas, ameloblastinas o amelinas, esmalteínas, tuftelina y parvalbúmina. Continuando, en ese 0,5% de componente orgánico vamos a encontrar también citrato, lactato y lípidos. Entre estos están los fosfolípidos y también hay vestigios de colesterol. Pasamos a la dentina, que es el tejido más voluminoso, el más grueso del diente. Es menos duro, tiene la matriz mineralizada, hay una relación íntima con la pulpa en la unión dentino-pulpar. La cantidad de proteína también es más elevada, de 20 a 22%, esto lo estamos remarcando ya 2 veces. Fundamentalmente vamos a encontrar colágeno de tipo 1, mayoritariamente. Fosforina dentinaria rica en serina fosforilada, también vamos a encontrar glucoproteínas poco ácidas, aniónicas, proteoglicanos de bajo peso molecular. Las proteínas tienen dos formas, una forma fibrosa y una forma globular. Esta forma fibrosa la tiene el colágeno, que es el componente mayoritario en huesos y dientes, y la segunda corresponde a proteínas hemáticas como la hemoglobina y la mioglobina. Esta figura justamente nos muestra cómo se dispone el colágeno, cómo forma una especie de red de malla donde se van a ir depositando los componentes minerales en el tejido mineralizado. Pasamos a ver el cemento. El cemento protege la raíz del diente, tiene una composición química similar a la del hueso, con una proporción elevada de colágeno de tipo 1.
hay abundancia de enlaces cruzados en este colágeno. Y las proteínas específicas de este tejido, no lo olviden, son las cialoproteínas, glucoproteínas, osteocalcina y osteonectinas. Composición química de la pulpa. La pulpa se sitúa en la cavidad central del diente, es muy vascularizada. Está formada principalmente por células de tejido conectivo, con una capa de odontoblastos y fibroblastos. Existen también células de defensa como los histiocitos, macrófagos, linfocitos, eosinófilos, mastocitos. Estos últimos solo se encuentran en procesos inflamatorios. También tenemos albúmina, ceruloplasmina, beta-macroglobulina o transferrina, que se originan por extravasación del plasma. La pulpa está relacionada con los otros tejidos dentales por aspectos estructurales, por su función, composición, patología y terapéutica. Como ya dijimos anteriormente, la pulpa va a estar formada de tejido conectivo similar a la de las encías. Este tejido conectivo cumple funciones odontoblásticas y nutricionales. No nos olvidemos que hay una capa de odontoblastos en la pulpa. Este tejido es muy sensible a su ambiente, a factores físicos, químicos y microbianos. Hablamos, por ejemplo, de factores físicos como la temperatura y la presión. La pulpa está encerrada como una especie de caja que no puede expandirse. También hablamos de los químicos, la plata, compuestos de plata, nitrato, sodio, zinc, eugenol, el hidróxido de calcio van a dañar a este tejido. También las enfermedades microbianas de la pulpa pueden producir cambios en los tejidos periodontales. Las paredes de los vasos en la pulpa son muy delgados, por eso es que hay una sensibilidad extrema cuando la caries llega a ese lugar. Las paredes de la cámara pulpar no pueden dilatarse, son rígidos. Por tanto, va a haber compresión de vasos sanguíneos que puede desembocar en necrosis y muerte de la pulpa. Posee terminaciones nerviosas. Hay capa de odontoblastos entre pulpa y dentina. Es importante remarcar el contenido de calcio, fósforo y fluoruros, que es mayor en la pulpa en relación a otros tejidos blandos. También es de remarcar que hay un intercambio iónico con la dentina. No nos olvidemos que es a partir de acá, de la pulpa, que van a ir los nutrientes hacia este tejido. La matriz extracelular de la pulpa está formada principalmente por colágeno, por proteoglicanos, entre ellos glucosaminoglucanos, ácido hialurónico con ritinsulfato, glicoproteínas y agua. Por la pulpa van a circular los nutrientes, llegando a las células como a los odontoblastos. Y también va a haber eliminación de los productos de desecho en sentido contrario. Van a haber cambios en la composición de esta matriz que van a estar influenciadas por la edad o por alteraciones patológicas como la caries. Se ha señalado también que, han habido muchas investigaciones que han evidenciado que el contenido de colágeno en este tejido, en la pulpa, es relativamente bajo. No olviden esto, los tipos de colágeno presentes en la pulpa son el colágeno tipo 1 que representa. En la pulpa vamos a encontrar proteasas y peptidasas, que son enzimas que se van a encargar de la hidrólisis de las proteínas, tales como la hemoglobina y el colágeno. También encontraremos glucógeno en altas concentraciones. Este glucógeno es una reserva de energía. Este nutriente lo va a exportar hacia las células para que trabajen y produzcan calcificación de tejidos. La pulpa también tiene una respiración. Hablamos de respiración celular, que debido a los procesos metabólicos no se refiere a que la pulpa tiene una nariz que inspira oxígeno y expira CO2, sino que utiliza oxígeno para los procesos metabólicos de síntesis y de degradación y expulsa CO2, y este cociente respiratorio es igual a 0,9. Hay un mayor consumo de oxígeno en la dentinogénesis porque hay mayor actividad metabólica. La pulpa cumple importantes funciones. La primera es la función arquitectónica. Se encarga de la elaboración de fibras de colágeno y dentina.
Tiene función nutritiva porque va a nutrir a las fibras nerviosas y a la dentina. Función sensorial porque es el sitio de receptores del dolor. Y protectora porque acá se origina una respuesta inflamatoria frente a la agresión de agentes infecciosos y también tiene lugar la formación de dentina de reparación de una dentina que ha sido dañada por caries o por algunos agentes químicos. Pasamos a ver la saliva. La saliva es un líquido relativamente viscoso porque acá la mucina, que es una proteína típica de la saliva, le va a dar esta consistencia. La saliva está segregada por las glándulas parótidas, submaxilares y sublinguales. No se olviden, son 3 pares. Va a ablandar y lubricar los alimentos porque no los podemos tragar secos. La secreción va a estar regulada por el sistema nervioso autónomo. Cuando uno está nervioso o cuando ha visto una comida muy apetitosa, entonces va a ir segregándose saliva, nosotros no lo vamos a poder controlar. El ser humano, tomando muy en cuenta, segrega entre 1 litro a 1,5 litros por día. El pH de la saliva es cercano a la neutralidad. No se olviden de estas cifras, 6.8. Es importante tomar en cuenta que la susceptibilidad a las caries aumenta en la noche porque se segrega poca saliva. Hablamos de 0,5 mililitros por minuto. La masticación, en cambio, de sustancias como gomas, jugos cítricos o ver una comida apetitosa o sentir un olor agradable van a aumentar su secreción. También la saliva es vía de eliminación de etanol, morfina, urea, potasio, calcio, yodo y tiocianatos. En esta diapositiva pueden apreciar que la saliva está compuesta fundamentalmente de agua. 99.5% es agua. En este líquido vamos a tener disuelto iones, cloro, sodio, potasio, en mayor cantidad. Y también vamos a tener calcio, magnesio, amonio, bicarbonato de sodio, fosfatos, sulfatos, tiocianatos, yoduro, fluoruro. La información que está en esa diapositiva es un tanto corta, podemos decir, porque en la siguiente van a ver que los componentes orgánicos son muchísimos más que estos que los vamos a nombrar ahora. Siempre se ha manejado, hasta antes de estas investigaciones que han venido desde 2008, que la saliva contenía proteínas antigénicas como la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M. Mucinas, que es la proteína que les había dicho que da la consistencia viscosa a la saliva, contiene carbohidratos en su estructura química. También vamos a encontrar otras proteínas histatinas, estaterinas, cistatinas, proteínas ricas en prolina, enzimas, amilasa, fosfatasa alcalina, peroxidasa, calicreína, lisozima, ureasa, otras proteínas como albúmina, ceruloplasmina, beta-macroglobulina o transferrina. Ahora ya se conoce el proteoma salival o el conjunto de proteínas que se encuentran en la saliva, gracias a los trabajos de investigación que han sido realizados por muchos científicos en Estados Unidos y Japón. Estos resultados fueron publicados en marzo de 2008, donde se demostraba que la saliva contiene 1116 tipos de proteínas, muchas de las cuales se encuentran en la sangre. Por tanto, ya no será necesario sacar muestra de sangre con un pinchazo, con una jeringa, para ayudar a detectar muchas enfermedades, entre ellas cáncer, diabetes, enfermedades cardíacas, Alzheimer, etc. Simplemente ya se podrá con métodos precisos y rápidos y más fáciles de analizar que la sangre, poder detectar esas enfermedades.